una duda que tengo. Tanto Isma como Alfon, ¿cuánto tiempo estuvisteis en la cárcel cada uno y cuánto os piden ahora? Bueno, de Alfon creo que dijisteis 8 años, ¿era? Sí. A ver, yo estuve 2 meses, me piden 8 años, pero luego también tenemos a 14 encausados en Vallecas con otros 8 años de petición por pertenencia a una actividad. Pero bueno, ese es otro tema que no sabemos muy bien cómo saldrá y todavía está un poco en la sombra porque ni ellos tienen muy claro ahí que lo que han hecho. Yo estuve 2 meses y medio. Estuve 2 meses y medio y me piden pues de 2 a 3 años. Por las 3 causas de desórdenes, atentado y desórdenes públicos, atentado y... Sí, las 3 causas. Y bueno, fui el único que entré pues por lo de las lesiones, pero los demás salieron con libertad sin cargos, con desórdenes públicos y atentado. En el caso de Miguel estuvo 3 meses, fueron 81 o 82 días, ahora no lo recuerdo con exactitud. Y actualmente el proceso judicial sigue abierto, entonces no te podría dar una cifra, se le acusa efectivamente de atentado a la autoridad, lesiones y desórdenes públicos, efectivamente. Y el proceso judicial sigue abierto y no te podría dar una cifra porque va cambiando según vamos avanzando en el caso. ¿Cómo era tu día a día en la cárcel? Bien, rutinario. Muy rutinario. Nada, dentro de lo malo, pues bien, dado que estás con un compañero de causa dentro, se te hace todo mucho más ameno. Yo al principio no tenía constancia de lo que ocurría en la calle, dado que tampoco tenía un abogado como puede ser en este caso Erlan, que es un abogado político, es un abogado que lleva tratando estos temas de represión y con Antifaz pues de siempre, yo creo. Y bueno, al principio estaba un poquito más deprimido y muy rayado porque yo pensaba que la había cagado, que tal, que cual, pero bueno, ya por notas escritas entre presos pues localicé a Miguel y ya cambié de abogado a raíz también y me puse con Erlan y me consoló bastante saber de todo el apoyo que tenía fuera, que era increíble, ¿sabes? No me lo creía y me lo sigo sin creer aún. Pero bueno, muchas gracias. Tengo entendido que Miguel no entró con delito de lesiones, entró con 5 tentativas de homicidio en un principio. A Miguel, en un primer momento, lo que le pide la Fiscalía es tentativa de homicidio, ¿vale? Posteriormente, como se columpia y en el caso, el fiscal mismo es el que rebaja lesiones, ¿vale? Posteriormente fue la misma. Pero a Miguel en un principio se le pide tentativa de homicidio. Bastante curioso, ¿no? Llevando al caso de la delegada de gobierno. Ningún policía estuvo interesado, Efectivamente, a mí me llegan informaciones incluso que no sé si eran ciertas o no, que muchos policías se dan de alta voluntaria al día siguiente, ¿no? Esta pobre gente que casi los matan y como dice efectivamente Cristina Asistentes, leo literalmente, le provoca tristeza ver cómo han quedado en libertad la mayoría de los detenidos por los incidentes cuando en su opinión queda claro que iban a por los policías y que intentaban matar a los mismos. Son declaraciones textuales de Cristina Cifuentes. Quiero hacer una reseña también, y es que es algo que yo creo que no sé si alguien más ha parado a pensar aparte de ellos. En el caso de Miguel se le acusaba de hasta 30 policías distintos que podían haber sufrido daños por su parte. En el caso de Irma igual, yo digo que son superhombres, como decía Elena antes, levantamos hasta arriba. ¿Cómo puede ser que una sola persona haya bañado a 30 policías? No entiendo. Pues, ¿Dónde se supone que tenían esas lesiones? Tentativa de homicidio. Fue tentativa de homicidio porque dicen que golpean el acceso a los policías. Pero Sin casco. sin caso. Lo que pasó, bueno, yo creo que un poco de la llaga en el partido de mi identidad,
y no sé qué esperaban, si querían sacar 1 millón de personas a la calle, o los que sacasen, qué esperaban que pasase cuando hay un 60% de paro en barrios como Vallecas, cuando hay un 25% de paro general, cuando la pobreza infantil es cada vez mayor, cuando la desigualdad social entre patrón y trabajadores es cada vez mayor. No sé qué esperaban que pasase el día que la gente saliese a la calle. Es totalmente normal lo que sucedió. El problema es que los organizadores, como luego dieron la espalda y como luego se unieron a la criminalización de la mano de Cifuentes, a esos chavales que tuvieron el valor de enfrentarse a policías con sus manos cuando ellos van tapados de arriba abajo. Y eso también es bastante hay que señalarlo, como estos organizadores le dieron la espalda y no solo que le dan la espalda, sino que salen los medios criminalizándole. Pues efectivamente, aparte que yo, en mi opinión personal, creo que se pasó eso, si pasó los disturbios y que en un momento dado algún policía fuera dañado, aparte de ellos mismos los pusieron al dejar, como dice Alfonso, organizarse a tanta gente, sabiendo cómo está el asunto de caldeado, aparte de eso, está más que demostrado que había más furgones de la policía que no salieron. Por lo tanto, fue un cabeza de turco el dejar justo a... ¿Cómo se dice la piedra? Sí. Al dejar a unos 70, dejarlos allí vendidos de alguna manera para que también se buscara esa imagen criminalizadora de la juventud atacando a los pobres policías que en ese momento estaban solos, que no les llegaban los refuerzos y que eran un número menor en cuanto a lo que es los manifestantes. O sea, yo creo que eso está más que planeado. Una semana de lloriqueos con las televisiones, concentraciones en Oviedo, yo apoyo a las UIPs, los asturianos en el infierno, no nos dejaron hacer nada, había mis sargentos sin dientes, y bueno... Una muleta espada, había... Pruebas falsas, efectivamente, necesitaron pruebas falsas, como es el caso de la muleta espada o manifestaciones con nos dejaron disparar, hay con los fotos rodamientos. Claro, eso le dieron mucho bombo y sin embargo la persona que perdió un testículo no la nombraron por los medios de comunicación, o había otra compañera que había terminado también muy mal parada. O sea, dan bomba a lo que quieren dar bombo y a lo demás es de silencio y fuera. Sí, manifestantes innumerables y claro, policías pues los que hayan querido decirlo. Un compañero mío ha perdido un ojo, otro perdió un testículo y de eso no se habla de pobrecitos los maderos. Solo era hacer un breve apunte a lo que dicen ellos. Se puede observar en los vídeos cómo se les deja solos, como hay furgonetas de policía local que no pintan nada ahí porque no tienen esa competencia brutal, ¿no? O sea, Policía Nacional en un caso como ese es el que se encarga, es el que tiene la competencia, la Policía Municipal de Policía Nacional. Se puede observar como las furgonetas se quedan paradas, las de policía local, cuando son atacadas y normalmente se suele retroceder hacia atrás, ¿no? Cuando se pasa tanta gente encima de una furgoneta. ¿A qué apunta esto? Hasta en los propios vídeos lo podemos ver, tanto en el caso del 22M como en el caso de Alfa, como en otros casos políticos, se ve claramente que hay una preparación anteriormente, o sea, como lo decían en la marcha del 22M, hablaban desde las cloacas del Estado, en sus propios despachos, ellos piensan, miran y se fuerzan un plan de cara a qué podemos hacer. Por ejemplo, en la marcha del 22M se iban a reunir millones de personas, lo sabían, porque venían por las carreteras y tuvieron que pensar cómo lapidar eso y cómo dejarlo a un lado, que en los medios saliera que Madrid estaba colapsado. Eso no podía ser en los medios, por lo tanto, prepararon un plan estratégico para dejar a la policía como los santitos, como la poder les ataca a la gente, ¿no? Creo que se ve claramente y sobre esa punto. Y luego eso que han preguntado a mis compañeros, hablando de temas de represión, bueno, también hay en otros territorios que se ha observado represión. ¿En qué territorios represión se ha vivido, por ejemplo, en el País Vasco, en Asturias, en otros sitios, incluso en otros países? ¿Y cuántos años lleva pasando esto, ¿no? Hasta qué se observa? Bueno, al hilo de lo que comenta el compañero, sobre eso está estudiado, ¿no? Cómo calentar las manifestaciones incluso antes de que se realicen. Hay no recuerdo bien si fue una charla o un informe que realizó el antiguo jefe de los Mossos, que se llama el síndrome de Sherwood, y que os recomiendo que lo veáis porque habla de cómo calentar las manifestaciones previamente. He vivido 3 años en Barcelona y de lo que se dedican, por ejemplo,
saldría antes de la manifestación, ir a pequeños focos donde saben que se junta determinada gente con determinada forma de pensar o ideología política, o como lo queramos llamar, a venir a pinchar. A venir a pinchar, a de repente hacer lo mismo una redada, a pedir DNI cuando no tendrían por qué. Y eso es de una manera, como él lo quería expresar en un informe que sacó, que me parece que será este, no me acuerdo del título. Él lo aclaró diciendo que si estas personas ya iban enfadadas a una manifestación, había una posibilidad de que se pudiera liar. Si yo presiono a un grupo o un colectivo de personas en concreto, o incluso, sin venir a cuento, yo voy y detengo a uno de ellos, detengo al resto mañana al pie del cañón ahí esperando para ir a la manifestación. Y es una de sus artimañas que utilizan mucho, como otras 500 que te hacen aquí en Barcelona, son unos horribles. Yo, a lo que decías tú, la verdad es que yo, por la información que voy recibiendo claro, al estar en la lucha antirrepresiva, pues ya te vas enterando de muchas cosas y yo, vamos, me podéis contradecir si no lo veis así, porque digo una reflexión en voz alta que es lo que observo, que se está, o sea, esto ya estaba ensayado en Euskal Herria y que se está trasladando al resto del Estado, o sea, que lo estamos sintiendo en barrios como Vallecas, esas persecuciones, esas detenciones, esos registros domiciliarios, esos montajes policiales, que es algo que haya vivido, se ha vivido en otros años y por otros motivos, pero que es algo que ya está ensayado y que yo siento que lo están poniendo en práctica en el resto del Estado y les está, claro, están haciendo mucha pupa. Y nosotros somos los que tenemos que ahí elaborar respuestas, ¿no? Y no aislarnos y procurar tener cuanto más solidaridad, mejor y más unitario. Yo respecto a la pregunta que ha hecho él de desde cuándo la represión, yo creo que desde que acabó el franquismo, si podemos decir así, sucedió la llamada transición, esa reforma que hubo del franquismo, a partir de ahí ha habido represión constantemente. ¿Qué ha sucedido? Que la gente ha mirado hacia otro lado. O sea, en Euskal Herria daba igual que matasen a los vascos, esos que eran etarras todos, pues que les torturen, que vayan a sus casas y les registren, eso era lo mismo. El resto miraban hacia otro lado, los partidos políticos miraban hacia otro lado si no eran los que creaban régimen FIES y los que creaban terrorismo de Estado para acribillarles. Después otros partidos que se negaron a tragar con la transición también fueron abandonados y miraron hacia otro lado, fueron reprimidos.